Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en este webinar que hemos organizado el Centro de Estudios Ambientales y el Programa de Derecho del Cambio Climático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La idea de este evento es reflexionar un poco, no tanto sobre la COP30 en sí, si bien vamos a mencionarla y vamos a hablar sobre ella, sino sobre todo de la COP30 hacia adelante, es decir, en función de lo que dejó la COP30, de la situación actual del proceso climático, qué vemos, qué desafíos, qué escollos, qué oportunidades, qué perspectivas estamos viendo como decía, en el proceso climático. Proceso que, como ustedes saben, podríamos decir que comenzó allá en el año 92, cuando en la Cumbre de Río se firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en un momento donde se abría una era de mucha expectativa y optimismo en relación con las perspectivas multilaterales, las perspectivas de paz, las perspectivas de un mundo cooperativo, tras la caída del muro de Berlín, y donde una serie de instrumentos multilaterales se firmaron, se creó la Organización Mundial de Comercio, se firmó también en la Cumbre de Río la Convención sobre Diversidad Biológica, etcétera, etcétera, etcétera. El proceso climático, desde luego, ha tenido desde entonces, en estos 30 y tantos años, sus altibajos. Tuvo una especie de primera edad de oro, si me permite la palabra, muy intensa, en los tiempos del Protocolo de Kioto, donde se implementaron muchos proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero. Luego, sobre todo a partir de la crisis financiera y económica de 2008, todo este proceso se detuvo un poco con otras prioridades sobre los fondos de inversión. Tal vez el punto más bajo haya sido en las cumbres y demás, se haya dado con la COP que se realizó en Copenhague en 2009, donde prácticamente no se llegó a ningún acuerdo. Y después hubo una especie de relanzamiento, de revivir del proceso muy fuerte con la COP de 2015 en París, donde se aprobó precisamente el Acuerdo de París, que es el sucesor del Protocolo de Kioto, y que es el acuerdo que ahora procura movilizar la acción climática internacional. ¿En qué contexto estamos ahora? Bueno, decíamos recién que el multilateralismo, en la época de oro del multilateralismo, se aprobaron estos instrumentos. Hoy el multilateralismo está un poco amenazado, un poco en baja. Pareciéramos estar volviendo a épocas de políticas de grandes poderes y de alineamientos geopolíticos, donde la cooperación internacional se ve subordinada un poco a estas prioridades de intereses de grandes potencias. El crecimiento de una serie de conflictos ha llevado a que se destinen muchos fondos para defensa, lo cual implica detraer fondos de la acción climática. Esto podríamos ver notablemente en la Unión Europea, que siempre ha sido una especie de campeón de la acción climática, de pionero en la acción climática. Está ahora redefiniendo una serie, si bien no ha abandonado su política climática, sí está redefiniendo prioridades y asignando muchos fondos a defensa. El contexto también de la discusión mundial se da donde en el debate público han adquirido más relevancia o más peso muchas tendencias contrarias a la acción climática. En este contexto se dio la COP30 y en este contexto es que comenzamos a partir de ahora este este nuevo camino y estas perspectivas que queremos compartir con ustedes. Para ello hemos reunido un Dream Team, por así decir, un panel diverso de 3 personas con una importante trayectoria, importantes responsabilidades y capacidades en la materia climática, para que enfoquen de distinta manera la cuestión. Una vez que ellos terminen de exponer y eventualmente de intercambiar opiniones entre ellos, vamos a pasar a preguntas del público. Les pedimos a ustedes que en el chat del Zoom escriban las preguntas que tengan. Les pedimos que sean más preguntas y no comentarios y que sean concisas en lo posible para permitir más preguntas e intercambio. Voy a pasar a presentar a nuestra mesa, lo voy a hacer en el orden en que ellos van a exponer. En primer término tenemos a Fabián Gaioli. Fabián es doctor en física, tiene un posgrado en cambio climático, ha sido director de cambio climático del gobierno argentino, ha trabajado en negociaciones internacionales en la materia,
Es profesor en varias universidades, entre ellas la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Católica, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, etcétera, etcétera, en grado y posgrado en cuestiones relacionadas con la física y el ambiente, y específicamente en materia de cambio climático. Es asesor viene siendo asesor de las distintas autoridades ambientales de la Argentina y es director ejecutivo de Coralia Environmental, una empresa de consultoría de proyectos ambientales. Eh, Full disclosure, con Fabián hemos sido colegas y hemos trabajado juntos en esas épocas de oro del protocolo de Kioto que decía, en el desarrollo y la implementación de centenares de proyectos, cuando tanto él como yo éramos un poquito más jóvenes todavía de lo que somos ahora. En segundo término, vamos a hacer uso de la palabra Alejandra Cámara. Alejandra tiene, a pesar de su juventud, tiene una larga trayectoria en política climática y en materia de mercados de carbono. Recientemente, en relación con esa trayectoria, fue premiada en el México Carbon Forum, en un evento al que tuve, en una situación en la que tuve el placer de asistir. Ella fue jefa de política de cambio climático a nivel global en Bunge Sociedad Anónima, trabajando en más de 350 proyectos. Es miembro del listado de expertos, del roster de expertos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y asesoró a dos presidencias del Grupo de los 20, del G20. Y también, como es una persona muy inquieta e incansable, organiza anualmente los eventos de la Argentina Carbon Forum, entre otras muchas cosas que hace. Y por último, va a hablarnos Federico Javier Cacase. Federico es abogado, es profesor universitario de Derecho Ambiental y de Recursos Naturales, colega en esto, y Federico en este momento es secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la provincia de San Luis, y también como miembro del Consejo Federal de Medio Ambiente, en representación de la provincia, ocupa en este término la presidencia del Consejo del COFEMA, el Consejo Federal de Medio Ambiente de la República Argentina. Tuve la suerte de asistir a una reunión, a un plenario en los últimos días y pude ver la amplitud de miras y la manera consensual en la que él conduce estos eventos, lo cual fue una experiencia muy interesante. Así que sin más, si les parece bien, vamos a pasar a las exposiciones. En primer término, le damos la palabra a Fabián Gaioli. Bueno, gracias Claudio, saludos a todos y también a los colegas, Alejandra, Federico. Este, yo voy a hacer un repaso de los principales tópicos que se trataron en la COP y en cada uno de ellos voy a tratar de hacer alguna proyección de lo que podemos esperar a futuro. Si bien hoy yo ya no estoy dentro de la negociación, en su momento fui parte del equipo negociador, pero hoy estoy más en el rol de brindar servicios, desarrollador del proyecto, estar en el mercado de carbono, otras cuestiones que ya vienen de la época que mencionaba Claudio cuando éramos jóvenes y hacíamos los primeros proyectos, metodologías, etcétera. Más jóvenes. Más jóvenes, sí, claro, tenés razón. Este, Mm. y entonces, bueno, a ver, para poner un poco de contexto, esta COP es la COP que surge a los 10 años de la firma del Acuerdo de París, ¿no? Justo coincide con eso y coincide también con un momento donde va a salir el primer balance global, el Global Stock Take, que le llaman, que evalúa un poco en qué situación estamos respecto de lo que se está avanzando con metas que han fijado países y lo que está pasando con el sistema climático y cuán cerca o lejos estamos de cumplir con los objetivos que tiene París. Los 2 grados por lo menos y de ser posible el grado y medio, no superarlo respecto de los valores preindustriales, donde ya sabemos que estamos ahí de eso, ¿no? Y se ve difícil el camino para que eso se pueda lograr. Entonces, bueno, los compromisos que se tienen que asumir tienen que ser enormes y esta COP nos difirió de muchas de las COP anteriores donde nos quedamos cortos. Ahora voy a ir comentando un poco eso. También hay que reconocerlo, mencionó Claudio recién, que el contexto global no acompaña, o sea, tenemos, no sé, Estados Unidos con Trump, que es un fuerte opositor de estos temas, está trabando algunas cuestiones, este, eso impacta obviamente en el mercado, los problemas geopolíticos, con Rusia de por medio, que también redefinió un poco las decisiones que se toman en Europa, que como dijo Claudio era el líder en todas estas cuestiones y ahora lo está replanteando. Entonces, el contexto hace que no sea el mejor momento para que estas cosas avancen significativamente. Uno a veces se pregunta, ¿no? Cuando
de algún modo el que está en un buen momento y haciendo esfuerzos y critica a los otros que no hacen, qué sé yo, y se olvidan de un aspecto importante que tiene en cuenta tanto los compromisos que se asumen como la misma filosofía que hay detrás o principios detrás de la convención y los distintos acuerdos, que hay circunstancias nacionales, digamos, ¿no? Cada país tiene sus propias características y siempre hay que mirarlo en el contexto de qué es lo que puede hacer, bajo qué contexto, en qué clima de financiación internacional, qué acceso al crédito, cómo está la situación interna del país. Si hay un país que está luchando contra la pobreza, difícilmente va a poner una prioridad climática ahí arriba de todo, digamos, ¿no? Entonces, hay que entender estas cuestiones y eso nos lo muestra, ¿no? Los líderes o los que se decían embanderados de hoy día están cambiando porque las cosas le cambiaron a ellos. Entonces, ¿cómo es esto? ¿O cumplimos todo y todos seguimos haciendo el mismo esfuerzo o lo hacemos en la medida de cómo nos calzan las cosas? Bueno, esa es la realidad, lamentablemente. Y en ese contexto es que se desarrollan todas estas cuestiones. Como aspectos interesantes de lo que surgió, que también pongo mi compás de dudas. Se acordó una nueva meta de financiamiento climático en general, para la acción climática en general, tanto para mitigación como adaptación, de 1,3 billones de dólares, billones de americanos, miles de millones en nuestra forma de denominar la moneda, anuales, que debería alcanzarse ya estas cifras para 2035. Esto multiplica por 3 las metas que se venían hablando o que se venían manejando y que se hablaba de duplicarla. Bueno, la terminan triplicando. Ahora, la pregunta es, ya vienen diciendo un montón de veces de aumentar la ambición en todo lo que se tiene que... Después no se hace mucho. Entonces, ¿esto es solamente declarativo o realmente lo van a hacer? Bueno, esas son las dudas que surgen por todos los temas de contexto de los que veníamos hablando. Pero en principio es positivo de que se aumentó significativamente las metas de financiamiento que se tienen para favorecer la acción climática. Por otro lado, y muy asociado con que Brasil era el huésped de esta COP, se creó un fondo para la Amazonía que ya venía tratándose con financiamiento para bosques tropicales. Bueno, está muy orientado al caso particular de Brasil y también tiene un aspecto positivo. Algunos ponen ciertas dudas respecto de esto, cómo va a funcionar, pero bueno, es parte de lo que también surgió previo a la COP y en la COP se terminó de consolidar. Brasil tuvo la presidencia de esta COP y de algún modo propuso lo que se conoce como el paquete global de Mutirao, que Mutirao quiere decir en el lenguaje de los indios de la región, trabajo en equipo. Incluyó una hoja de ruta para determinadas cuestiones, entre ellas para la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Sin embargo, pese a que se esperaba algo importante respecto de esto que le llaman el phase out de los combustibles fósiles, con miras a dejar de depender de los combustibles fósiles, bueno, la verdad que el texto final que salió no incluyó un compromiso ni muy claro ni vinculante, en parte por presión de los estados productores de petróleo, la OPEP y algunos aliados, que bloquearon la discusión de un lenguaje un poco más ambicioso, digamos. Entonces, eso podemos verlo como una falencia que tuvo esta COP, se esperaba un poco más respecto de ese tema y no se logró mucho. Sí se planteó una meta global de adaptación, donde se definió una lista de indicadores y un marco de trabajo, y esto también tuvo su controversia, porque se vinieron negociando en los grupos de trabajo. No sé si saben cómo es un poco el funcionamiento de la COP, pero hay equipos técnicos de trabajo que van trabajando sobre todos los aspectos que hay que ir definiendo respecto de cómo se van implementando las cuestiones de la Convención, del Acuerdo de París, etcétera. Y esos equipos de trabajo trabajan sobre ciertos documentos de base y los van discutiendo. Bueno, finalmente Brasil, al momento de plantear el texto de lo que iba a salir dentro de la decisión vinculado a este tema, reformuló todo, lo hizo a su manera, planteó algo totalmente distinto a lo que se venía negociando y encima lo sacó. La forma de tomar las decisiones está el que preside la sesión con un martillito y cuando golpea con el martillo, aprobado. Entonces va leyendo artículo por artículo, golpea el martillo, se aprueba. Lo típico que es, lee el artículo que se está discutiendo, mira a todo el mundo, alguno tiene algo que aportar, alguna objeción, algún comentario,
se discute y después de haber llegado a algún acuerdo se aprueba. Bueno, acá fue muy cómico porque el que estaba a cargo leía el artículo, ¡pum!, golpeaba el martillo, aprobado. Y empezaron los gritos y decía, pero pará, que no estás escuchando. Y el tipo seguía, ¡pum!, los aprobó todos. Todo lo que quiso lo aprobó sin darle ninguna intervención a nadie, lo cual generó un malestar interesante. Y después él se excusó diciendo, que no había levantado la cabeza y no los había visto. Una cosa obviamente poco creíble. Pero tuvo esa particularidad también, no sé, Brasil se cortó medio solo y de hecho por estos motivos terminó excluyéndose del grupo del que formaba parte, un grupo que estaba en Argentina, Uruguay, Brasil, etcétera, y ahora se apartó de ese grupo porque, bueno, se generaron ciertas discusiones entre ellos, Argentina y Uruguay, eran fervorosamente pidiendo, escuchen, paren un poco, no aprueben todo así, y bueno, y la verdad que no, no se hizo caso a esos pedidos. Hay un mecanismo también de implementación para el programa de trabajo relacionado con transición justa. Bueno, esto está también, tal vez, en cierto sentido avanzado, pero un poco verde, se tiene que ir trabajando un poco más. Y la pregunta es, de todas estas cuestiones que salieron, ¿qué es lo que va a venir después? Con este paquete de esta lista de indicadores para adaptación y medidas que se fueron sacando, compromisos poco importantes respecto del phase out de combustibles fósiles, etcétera, ¿qué es lo que va a venir después? Probablemente va a venir un montón de pedidos de reconsideración, que se va a haber idas y vueltas y otra vez vamos a entrar en lo típico que hay de acá a la próxima COP, ida y vueltas, que no pasa mucho, y bueno, así vamos transitando varias de las últimas COP, donde los avances no son tan importantes como lo que está necesitando el sistema climático si creemos que el sistema climático está realmente en una crisis. Otra cuestión importante era qué pasaba con el artículo 6. El artículo 6 tiene particularmente dos mecanismos de mercado, el artículo 6.2, que es a través de acuerdos bilaterales, y un artículo 6.4, que es muy parecido a lo que era el mecanismo para un desarrollo limpio, el protocolo de Kioto, y después tiene mecanismos de cooperación que no son de mercado, como el artículo 6.8, etcétera. Bueno, se esperaba también un avance un poco más significativo. Las discusiones se centraron más en temas de integridad ambiental, de problemas de evitar doble contabilidad cuando se habla de reducciones de emisiones. Este, pero bueno, se había dado un avance en la COP anterior, la COP 29, porque había habido una suerte de luz verde para la generación de créditos de carbono, creándose normas, modalidades y procedimientos del mecanismo que se define en el artículo 6.4, con lo cual es el primer paso para tener un poco más claro cómo eso va a operar. Se creó el organismo, el órgano de supervisión, el Supervisory Body. Entonces se dieron pasos interesantes y se creó también un marco para aprobación de metodologías. Esto es igual que como era en el MDL. En el MDL, para hacer un proyecto, uno tenía que usar una metodología aprobada. Si ya existía uno, podía usar una existente. Y si no existía, uno tenía que proponer una nueva metodología. Bueno, ahora las metodologías las va a proponer directamente el equivalente del panel de metodología. Las va a desarrollar Naciones Unidas. Pero, bueno, por ahora se creó el marco de cómo se aprobarían estas metodologías. Lo que sí se logró en la COP30 respecto de lo anterior es que salió la primera metodología aprobada, que sería la número uno, digamos, que es una metodología para reducciones que provienen del control y uso de gas de rellenos sanitarios. ¿Sí? Es mecanismos que permitan controlar el biogás que escapa de un relleno sanitario y de algún modo darle un uso energético, por ejemplo, para generar energía eléctrica, o para tratarlo y meterlo en una red de gas o en por ahí eso es un poco más difícil, pero por ahí sí un aprovechamiento del gas como para generar calor y precalentamiento de algún proceso, cosas por el estilo. Y el otro punto también que había surgido en la COP29 era qué hacer con los proyectos de MDL que todavía tenían periodo de acreditación vigente para cuando ya está vigente el Acuerdo de París y no Kioto. ¿Qué se hacía con esos proyectos? Entonces se creó un proceso de transición de los proyectos del MDL al artículo 6.4. Y se había dado un plazo para completar la solicitud de transición hasta fin de este año, el 31 de diciembre de este año. En la COP30 se extendió ese plazo al 31 de julio de 2026. Se le dio un poco más de oportunidad a los desarrolladores que tienen esos proyectos de poder extender un poco el plazo porque hay mucha confusión de cómo hacer todo esto, hay un montón de formularios. Los mismos países en los cuales están estos proyectos están todavía queriendo entender cómo es todo el proceso. Entonces,
extendieron un poco el plazo para dar continuidad a esos proyectos remanentes que quedaron del MDL y que ya tienen que haber pedido el querer hacer la transición, pero tienen que completar todo el proceso era inicialmente hasta el 31 de diciembre de este año y ahora queda para 31 de julio del año que viene. Después, cosas que surgieron en las discusiones fue poner reglas más estrictas sobre conceptos como la adicionalidad de un proyecto, esto que tiene que ir el proyecto más allá de lo que se hubiera hecho de todos modos. Este, en particular, en mi opinión, habiendo sido alguien que hizo más de 60 seguro y si contamos todo el trabajo que hacíamos juntos con Claudio, que yo, hay más de 150 como dijo él, pero proyectos y donde la adicionalidad siempre fue un tema. No estoy yo particularmente tan de acuerdo con esa locura que hay con el tema de adicionalidad, pero bueno, son otras cuestiones, no me voy a meter en eso, pero así todo están tratando de ser más estrictos porque ahora heredan un poco lo que viene surgiendo de los mercados voluntarios. Los mercados voluntarios tuvieron muchas críticas por montones de falencias que hubo, con estándares y metodologías y sectores particulares como los sectores de deforestación evitada, los Red Plus que le llaman, proyectos que tuvieron críticas porque había metodologías que podían aplicar, distintas metodologías aplicables al mismo proyecto con resultados totalmente disímiles, o proyectos que no habían cumplido con reglas básicas como tener en cuenta las comunidades locales o como inflar la línea de base para recibir más reducción, etcétera. Entonces, hubo toda una serie de cuestiones que surgieron. Curiosamente, montones de universidades en distintos lugares se pusieron a investigar los proyectos de un estándar particular, que era el que estaba capturando todos esos proyectos y posicionándose muy fuerte, y es un poco el que domina el mercado de carbono voluntario. A mí me llama la atención, digo que, no sé, es medio raro eso, pero bueno, salieron a darle con todo y lo lograron, a través de The Guardian, que sacó un montón de notas, eso, lo bajaron de un plumazo, lo cual lo motivó a este estándar a tener que reformular todo. Se está gastando un montón de plata para hacer esa reformulación, porque ahora, en lugar de que el que desarrolle un proyecto proponga cuáles son, no sé, las tasas de deforestación y cosas por el estilo, ahora lo hace el propio estándar. Lo hace contratando compañías que lo ayuden a desarrollar, y esto es muy costoso porque es por país, genera una línea de base país, etcétera, un nivel de referencia, como se llama. Nosotros particularmente estamos haciéndolo para Paraguay, por ejemplo, nos contrató este estándar, pero es muy costoso el proceso y no sé a dónde va a llevar realmente. Pero bueno, a raíz de todos estos problemas empezaron a crearse como superestándares que evalúan a los propios estándares y a las metodologías que hay dentro de esos estándares y de decir si cumplen con criterios de integridad, de transparencia, etcétera. Y estos superestándares respecto de adicionalidad generaron toda una serie de criterios que son los mismos de siempre, pero lo pintan más estricto. Entonces, todo esto se viene copiando también desde el lado de lo que sería el artículo 6.4. Del mismo modo que va a haber una revisión dinámica de las líneas de base de los proyectos, que es el escenario de referencia que se tiene que tener en cuenta para decir si digo reduzco emisiones en mi actividad de proyecto con respecto a qué, bueno, con respecto a esa línea de base. Todo esto mi única desconfianza, siendo un actor del mercado, es que el MDL tuvo un problema que fue la gran burocracia que tenía metida adentro. Y creo que esto va a ser más burocrático todavía. Espero que eso no frene toda la gran expectativa que hay de un mercado que va a explotar, qué sé yo. El MDL no lo pudo lograr. Le faltó tener el volumen suficiente para lograr liquidez en los mercados, para poder transformarse en el commodity que todo el mundo decía que iba a ser. Bueno, ahora la expectativa viene por ese lado también. Y no sé, si volvemos otra vez a un mecanismo muy burocrático y donde encima tenemos un contexto global que no acompaña, esperemos que esto camine, pero también me quedan mis dudas. ¿Y qué debería hacerse de acá a las próximas COP para agilizar todas estas cuestiones? Es un poco la pregunta que me hago. Desde el punto de vista de la COP habiendo sido hecha en Belén, una zona dentro de la Amazonia, donde hay obviamente problemas muy grandes de deforestación, particularmente gran parte del estado de Pará, donde está Belén, y gran parte de los estados de Brasil están todos trabajando en esquemas jurisdiccionales que se llaman, de tratar de hacer programas jurisdiccionales que permitan evitar la deforestación, con el beneficio que darían los créditos de carbono. Acá en Argentina, por ejemplo, conocerán que hay un programa de la provincia de Misiones, que también, bueno, nos tocó ser nosotros el desarrollador, que ya terminó todo el proceso de la auditoría. Lo que queda ahora que ver remita los créditos de carbono, que es el estándar donde se presentó. Bueno, esto está como también en auge. Todo ahora el mundo ve como los proyectos jurisdiccionales como interesantes, sobre todo porque
esto que les digo, este superestándar que particularmente se conoce como Integrity Council for the Voluntary Carbon Market, ICBCM es la sigla, eh, calificó como que la metodología de Berra para los jurisdiccionales es válida para poder calificar en distintos esquemas, particularmente Corsia, que es el esquema de la aviación internacional, donde hay grandes expectativas por demanda de crédito de carbono y que tendrá precios mejores, que eso. Entonces hay como un interés de hacer programas por ese motivo, como así también hay interés por ciertos tipos de proyectos, muchos de ellos soluciones basadas en la naturaleza. Donde están también haciendo mucho hincapié en metodologías y proyectos de ese estilo que tendrían ciertos beneficios respecto de los típicos que se hacían anteriormente, que eran basados en tecnología como energías renovables, eficiencia energética, etcétera. Esto marca diferencias, preferencia de los compradores a nivel de los créditos de carbono. Y el rol de la Amazonía en todo esto es que, bueno, hubo una agenda muy fuerte en temas de lucha contra la deforestación, de prestar atención especial a los pueblos indígenas, las comunidades locales, en temas de conservación, logrando mayor financiación para este tipo de grupos, porque esto siempre fue un tema crítico, sobre todo en la Amazonía, donde están los que se los conoce como los sin tierra, digamos, que son grandes agentes en algunos casos de la deforestación o la degradación de los bosques amazónicos. Entonces, como hubo muchas críticas también respecto de que en muchos proyectos se los dejaron de lado, hubo un énfasis especial y el hecho de que había sido de Belén donde se hizo fue algo importante. Si bien algunos criticaban, dicen, sí, lo hicieron acá en Belén y para poder poner todo el predio deforestaron alguna parte. Bueno, no sé, eso es la parte ya más de tema de pasillo, pero igual no serían áreas significativas, pero bueno, por ahí hubo algo de eso también. Este, y particularmente, así como resumen de todo esto, es que hubo una suerte de resultados mixtos. Por un lado, una mayor ambición desde el punto de vista financiero, con esta meta de 1,3 billones de dólares, billones americanos, para avanzar en adaptación y transición justa, pero no tan fuerte en mitigación, donde esta eliminación gradual de los combustibles fósiles no quedó muy bien implementado, tampoco quedó muy claro las reglas operativas del artículo 6 para darle más auge. Con lo cual algunos señalan que pese a que hubo algún avance por ahí no tan relevante, la carencia de estos avances significativos han llamado a esta COP como la COP de las ausencias. La han denominado así. Entonces, bueno, eso también es un elemento a tener en cuenta, pero creo que en el contexto en el cual esta COP se desarrolló, era difícil esperar mucho más que lo que se dio. Entonces, creo que hay que pensar cómo va a seguir el futuro de estas negociaciones, teniendo en cuenta que esta COP, que en su momento había una expectativa muy grande, me acuerdo ya desde Dubái, la COP 28, todo el mundo diciendo la COP clave va a ser la de Brasil, todos apostando a Belén porque por lo que es Brasil y por lo que representa, etcétera, etcétera. Bueno, pasó como una más, otra COP de transición. Con lo cual, ahora la expectativa será Turquía y mañana de Turquía pasará otra. Bueno, tenemos que ver cómo se empiezan a consolidar estas cosas porque las negociaciones vienen más lento de lo que el sistema climático, entre comillas, estaría demandando. Bueno, resumo con esto, gracias. Cualquier cosa me pregunto. Muchas gracias, Fabián. Creo que entre muchas cosas muy interesantes que dijiste, que da para muchas preguntas y demás, lo que más me llegó fue el tema de la excesiva burocracia que había en Kioto. Era realmente una pesadilla la Junta Ejecutiva del MDL. Y sobre todo, además de toda la burocracia, quienes integraban los órganos no tenían demasiada visión de lo que es un mercado. Entonces, ponían tantos requisitos y tantas reglamentaciones que lo terminaban asfixiando, ¿no? Y eso es un poco lo que le pasa al proceso en general, me parece, ¿no? Hay tantas resoluciones, tantas decisiones, tanta necesidad de consenso absoluto, etcétera, etcétera, que es cada vez más un elefante que se mueve con la velocidad de un caracol, ¿no? Y eso es algo que hay que desregular de alguna manera y hay que agilizar para ir a algún lado, porque si no la sensación es cada vez más de frustración y eso es malo para el proceso. Pero bueno, solo mi opinión. Muchas gracias y ahora le pasamos la palabra a Alejandra Cámara, directora de Génesis. Alejandra, por favor. Gracias, gracias Claudio. Bueno, gracias por esta invitación y después del excelente resumen que hizo Fabián,
creo que quedan muy poquitas cosas de que decir, pero voy a tratar de sumar algunos temas. Para los que no me conocen, yo empecé a participar de estas COP en 2004 y esta fue mi número 17. Entonces, lo que voy a tratar de traer ahora a la mesa es una mirada que contemple también esa cantidad de años, ¿no es cierto? Así como la trajo Fabián. Y mi expertise es financiamiento sostenible. Entonces, eh, si bien voy a hablar un poco qué es lo que se espera después o qué es lo que yo veo que puede venir, me gustaría dar una miradita sobre algunos temas que habló Fabián muy bien, pero que debido a esta experiencia anterior, a mí me suenan las campanas. Por ejemplo, en el tema de adaptación, el mundo, la verdadera falla fue que los países desarrollados no están poniendo la plata ni prometen, o sea, prometen la plata para el 2035, pero todavía no están cumpliendo metas que teníamos hasta el 2020-2025. Los famosos 100.000 millones por año nunca aparecieron. Entonces ahora me pueden venir a proponer 1,3 billones, como dice Fabián, para el 2035 y yo no sé si voy a estar viva, ¿no es cierto? Y son todas promesas pintadas. Por otro lado, el TFFF, el Tropical Forest Fund Facility, también que él lo mencionó muy bien, bueno, habla de 25.000 millones, pero solamente se recaudaron promesas por una tercera parte de eso, y son promesas financieras. Y yo todavía no encontré ninguna institución que baje a tierra y más allá de que sea un gran evento, o sea, una gran comunicación política, luego veamos que esos fondos se vayan generando. Ni que hablar que contemplan esos 25.000 millones que quieren recaudar, contemplan para ser pagados para los bosques tropicales de economías emergentes unos $4 por hectárea. Yo no sé quién los manda a hacer las cuentas porque no están tomando en consideración el costo de oportunidad de lo que le saldría a un gran latifundista de esos bosques, el tema de, en vez de recibir los $4 por hectárea, recibir los dólares de soja o en esa zona exclusiva de Belén, el azaí, ¿no? O sea, el producto del cultivo del azaí que todavía es mucho más alto que la soja. Y sobre el tema de este mutirao, Global Mutirao, porque Brasil estaba muy apurado también, como dijo Fabián, ellos necesitaban pasar y hacer mucho ruido. Por eso también se había elegido a Itamaraty como Cancillería fuerte, de la misma forma que en el 2015 se eligió para el Acuerdo de París la Cancillería francesa, son cancillerías fuertes, con grandes historiales. El Mutirao no fue más que una hoja de ruta con mucha fuerza política para que todos lo levantaran, pero no está metido dentro de las negociaciones. O sea que yo puedo decir pocas cosas, pero queda como expresiones políticas de grandes deseos, pero fin. Entonces, y por supuesto, la transición justa, que a mí me encanta comentarle a todo el mundo, porque en la COP estaban todos los indios, las comunidades indígenas, vestidos con sus trajes típicos, y yo le digo a toda la gente joven, miren, no se dejen engañar, esta gente, aunque venga con las plumas en la cabeza, tienen abogados sentados en Nueva York. O sea, y cuando yo hablo con el jefe tucano sabe más de cómo monetizar la hectárea de bosque nativo más que yo. Entonces, ojo al piojo con todos estos temitas que nos dejamos embelezar, traemos temas nuevos. Otro de los temas que está pasando en la COP son que cada año, cada COP, se abren ventanas de Windows nuevas. Y acá yo creo que ese es el juego que le estamos haciendo a los dos grandes interesados, lobistas, sectores interesados para ralentizar todo esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la COP28 en Dubái hace 2 años vinimos con el tema de los combustibles fósiles y el phasing off de los fossil fuels. Genial. Después cerramos la ventanita y abrimos otra. El año pasado el artículo 6 y todo lo que contó Fabián. Este año los bosques, pero vamos cerrando ventanitas, o sea,
que no continuamos trabajando. Entonces hoy tenemos una sociedad civil trayendo N cantidad de temas que necesitan plata, y yo no digo que no sean justos los temas, yo digo que son justos, lógicos, legales y legítimos. Pero si sabemos que no tenemos tiempo y cambio climático tiene que ser mitigación de dióxido de carbono equivalente y adaptación al cambio climático, no podemos venir a pedir otros temas porque la plata no alcanza. Habiendo todo dicho eso, y todo lo demás, me parece que Fabián hizo un resumen espectacular. Comentarles un poquito cómo veo yo, qué es lo que está pasando. Bueno, lo que vemos es un poco lo que Fabián dijo, que es esta fragmentación, ¿no es cierto? Yo lo que veo de ahora en adelante es una gran fragmentación. Las negociaciones multilaterales están perdiendo fortaleza. Hoy cada uno tira para su canasto, cada uno se está desdiciendo de lo que dijo años anteriores, se borra, no aparece. Algunos países ni aparecieron o si aparecen están totalmente desdibujados. Entonces, creo que lo que está pasando, y vamos un camino a una fragmentación. Y esto en temas financieros, porque mi foco de vuelta es tema financiero, ¿cómo se puede ver? Bueno, primero y principal, los mecanismos que regulan, que Fabián habló del artículo 6.2, 6.4 hasta el 6.8, más los mercados voluntarios que no están dentro de las negociaciones, pero son los primos hermanos y lo siguen muy de cerca. Bueno, esos mercados vienen muy, muy, muy despacio, complejizándose terriblemente, pidiendo la piedra lunar, el bucodental de cuando tenías 2 años, incrementando costos de transacción enormes y dificultándose. Y por supuesto tenemos un gran problema de demanda, porque todos estamos pensando en Corsia y en grandes demandantes que todavía estamos por verse, porque para acceder a mercados como Corsia vamos a necesitar que los países donde esté el proyecto nos firmen una cartita y nos den la aprobación. Y esas cartitas no están apareciendo en Argentina. Yo les diría que se vayan olvidando, a menos que, no sé, tenga nuestro presidente una visión o le aparezca el Papa Santo. Por ahora en esta administración no creo que pase, porque es difícil, porque estamos en una administración que niega bastante el cambio climático y bueno, estamos muy alineados a lo que dice Trump. Entonces, ¿qué es lo que veo con esto? Veo que esos mercados se complejizan mucho. Veo que toda esa pasión que la gente le pone como diciendo esto nos va a salvar y va a explotar, no va a pasar. Y veo una fragmentación y veo una aparición de mercados regionales, nacionales, subnacionales, con características del mercado de carbono, pero por ejemplo, mucho activo digital, porque hay gente que ya se despertó y se dio cuenta que estamos viviendo en el siglo XXI y que no podemos, gente como Fabiano, como yo, como Claudio, que nos conocemos hace 20 años, seguir trabajando como trabajábamos hace 20 años, con lápiz, papel, presentando todo que por ahí hay errores, es decir, necesitamos MRV satelitales, costos de transacción más bajos. Entonces, en Génesis nosotros estamos mirando mucho de este tema digital, tratando de crear, o sea, ayudando a esa descarbonización que necesita el mundo, acercándole instrumentos financieros a las empresas que necesitan ver cómo bajan sus emisiones y quizás utilizando otros activos que no son mercado de créditos de carbono. Con esto no quiero decir que en Génesis no sigamos desarrollando. Tenemos nuestro jefe técnico que cuando me escucha, Roberto Beducci, que cuando me escucha así hablar me quiere matar, pero bueno, sí, tenemos una unidad de negocio, seguimos desarrollando proyectos, desarrollamos el Argentina Carbon Forum, somos coorganizadores, pero también traer esta idea de hay otra vida fuera de lo que parece ser el mercado
internacional del 6.2, 6.4, etcétera, tradicional, que supuestamente deberían ser activos de valor mucho más elevado porque son más robustos, ¿no es cierto?, a la hora, y después más robustos que el mercado voluntario y estos menos robustos, pero por lo menos le den una salida a la actividad privada, porque la actividad privada, señores, no tiene los tiempos que tenemos nosotros, que tenemos los que trabajamos en temas del sector público. La actividad privada tiene que hacerlo ahora, tiene que empezar a descarbonizarse y necesitamos darle esas herramientas. Así que yo envisiono una coexistencia de todas las cosas que va a sobrevivir, digamos, los mercados que se armen y que sean robustos, que puedan demostrar cierta robustez, que sean locales. Y en esto eh, yo creo que hay que seguir trabajando. Tanto los gobiernos nacionales, subnacionales, con los privados para ver cómo avanzamos, porque todos tenemos una meta. Y la meta es descarbonización, señores, descarbonización. Y eso significa mitigación. Mitigación y, por supuesto, adaptación al cambio climático, que ya sabemos que va a ser algo que va a venir, que ya lo tenemos acá y que vamos a tener que convivir con ese aumento de la temperatura. Si logramos descarbonizarlo mejor, va a ser menor el aumento de la temperatura, sino, como dice el Global Stocktake que salió, estamos yendo a un camino de 2.5, 2.8 de aumento promedio grados centígrados en todo el planeta. Y si ustedes, ahora no tengo tiempo porque le quiero dejar tiempo para Federico que hable de su parte, pero medio grado a nivel ecosistémico de aumento es prácticamente catastrófico. Así que entendamos las migraciones que se van a dar con esto, los seguros que se van a tener que disparar con esto, etcétera, etcétera. Con esto me callo y quedo atenta a las preguntas que tengan. Muchas gracias, Ale. Muy interesante y muchas ideas a mucha velocidad, como usualmente transmitís. También, como le decía Fabián, también hay muchas cosas, como digo, muchas cosas que comentar en lo que vos decís, pero quería recalcar la necesidad de enfocar todo el proceso de la manera de hacerlo lo más fácil, económico y práctico y veloz, la canalización de recursos hacia proyectos que descarbonicen la economía. Muchas veces lo mejor es enemigo de lo bueno y muchas veces se piden, vos decías un bucodental a los 2 años, bueno, se piden tantas cosas a los proyectos para aprobarlo, cosas que son buenísimas, pero que terminan siendo contraproducentes, porque se les piden tantas credenciales extraclimáticas a los proyectos, que sean, que garanticen la igualdad de género, que garanticen la inclusión, que garanticen la no discriminación, que garanticen todas metas con las que es muy difícil estar en contra, salvo que uno tenga algún problema mental, pero tal vez no parece tal vez la manera de facilitar los recursos, meterlos un poco por la puerta de atrás en proyectos cuyo final tiene que ser la movilización de recursos para descarbonizar la economía. Hay otras instancias y otros mecanismos para perseguir esas otras metas. Si queremos hacer todo con los proyectos de carbono, terminamos no haciendo nada porque siempre nos va a faltar algún requisito, ¿no? Y toda esa idea, buena en sí, bien intencionada y excesivamente regulatoria, termina siendo un boomerang, ¿no? Europa, por ejemplo, hablamos de Europa varias veces, se está dando cuenta, está tratando de, entre otras cosas que están pasando, por supuesto, pero también está tratando de simplificar sus requisitos y procesos para que no sea una carga adicional el requisito burocrático y regulatorio para aprobar los proyectos que tienen que movilizar fondos para descarbonizar la economía. Así que es la prioridad tiene que ser esa, la prioridad tiene que ser show me the money, como diría Tom Cruise en la vieja película, y que esa money vaya a proyectos que realmente tengan impacto y tengan consecuencias prácticas en la economía. Así que mucho para pensar y discutir sobre esto. Y ahora, por último, sin que esto sea desde luego un demérito, le damos la palabra a Federico Cacase, que nos va a hablar desde la provincia de San Luis. Federico, por favor. Bueno, gracias, Claudio. Muy buenas tardes a cada uno de los presentes aquí.
Entre los que debo destacar, que estuve mirando recién, hay algunos amigos, colegas en las provincias. Lo veo ahí a Maximiliano Gómez, director de Cambio Climático de la provincia de Entre Ríos, y a Daniela Montalvini, que es la directora de Gestión Climática también y Desarrollo Sustentable de acá de la provincia de San Luis. Muchas gracias por organizar esto, Claudio, y por invitarme, obviamente. Muchas gracias también a quienes me precedieron en el uso de la palabra, Fabián y Alejandra, quienes han dicho todo prácticamente. Poco queda para hablar de la COP. Por supuesto, les voy a dar una mirada desde otro lado, ¿no? Por supuesto, desde la mirada local en la que hemos participado, cada una de las provincias, algunos municipios también, pero además un poco del camino de cómo llegamos a la COP nosotros. Y muchas gracias a quienes están aquí presentes, porque quiere decir que el tema les interesa y por supuesto va a ser muy valorable el intercambio que podamos tener luego en alguna pregunta o en lo que quieran comentar. Han venido siendo muchos los esfuerzos en el mundo desde que se tomó conciencia del cambio climático. Recuerdo, sin haber nacido, por supuesto, pero la conferencia del clima allá en el 79, la cumbre de la Tierra en el 92, precisamente en Río, en el mismo país donde se llevó ahora la COP30. El protocolo de Kioto, que fue precisamente en una de las COPs, y mucho más cerca en el tiempo, y que lo hablaron mucho recién, y habló del articulado incluso Fabián, lo que fue el Acuerdo de París en el año 2015 y que surgió de la COP20. Esto quiere decir que estos hitos que se han venido dando, algunos de ellos se han dado también, por supuesto, en estos procesos participativos, en estos grandes eventos que son las COP. Grandes eventos que ahora, después de Brasil, he leído varios artículos fustigando de alguna manera un poco los resultados de la COP. Hay de todo, por supuesto. Leí alguno de Maximiliano que lo comenté y lo nombré recién, leí alguno tuyo, Claudio, también, leí de Mariano Moro, que es el subsecretario de Ambiente de la provincia del Chaco. Frente a cada gran evento, nosotros esperamos grandes resultados. Nosotros, digo, la humanidad en general, frente a un gran evento espera grandes resultados. Y no siempre o generalmente no se dan esos resultados esperados. Se genera mucha expectativa que no siempre se logra. Eso no quiere decir que haya que dejarlos de lado. Creo que en el artículo tuyo fue que leí un poco la reformulación de estos eventos. Y eso es absolutamente necesario. No cabe duda de que tienen que tener otro dinamismo, no cabe duda que las metas tienen que ser más concretas. Esto lo manifiesto siempre. Digo, no tenemos que lograr cúmulos de grandes intenciones que después es muy difícil llegar a concretarlas. Debemos buscar resultados que sean, o metas que sean concretas, que podamos cumplir, que podamos efectivamente llevar adelante, porque si no, obviamente, como digo recién, quedamos en las buenas intenciones y no logramos ninguno de esos resultados concretos. Pero más allá de todo esto, que debemos cambiar en la formulación, que debemos cambiar en la dinámica y en que los financiamientos que muchos de los estados, sobre todo los estados locales, provinciales, municipales, buscamos también en estas oportunidades, es no dejar de participar. Creo que lo más rescatable de esto, en cuanto a la participación que hubo de las provincias y de algunos municipios allá me refiero a esta última COP que pasó, es la participación, porque se discuten grandes metas globales, pero que mayoritariamente tienen aplicación en los territorios locales, en los territorios provinciales, en los territorios municipales. Entonces no podemos estar ajenos a esas discusiones, no podemos estar ajenos a esos debates, a esa participación, porque somos nosotros, los estados locales, quienes después llevamos adelante la mayoría de las acciones que tienen que tender a cumplir con las metas o con esos grandes postulados que allí se logran. ¿Cómo llegamos a la COP30? Lo dije recién brevemente, si querías contarles un poco el camino. Argentina tuvo un proceso importante para llegar en la participación de las provincias allí. Nosotros tuvimos una conferencia climática internacional en Córdoba, allá en la ciudad de Córdoba, en el mes de julio. Luego tuvimos un encuentro que se denominó, ¿no?, Encuentro Latinoamericano,
en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, en agosto, donde de alguna manera van teniendo una construcción camino a la COP. Posteriormente tuvimos el encuentro en Paraná, que este se denominó, es un encuentro federal, camino a la COP30, lo que podríamos decir formalmente la pre-COP. Creo que estabas, Claudio, allí también, en los primeros días de octubre de este año, como digo, en Paraná, en Entre Ríos, y donde no solo nos nucleamos o interactuamos las provincias, sino también muchos de los organismos académicos y ONG que tienen que ver con la temática están allí participando, interactuando con esto, y desde donde vamos de alguna manera con una previa y con un discurso y con una intención a participar posteriormente de la COP. Y este año, por la particularidad de Brasil, además de que era una ciudad relativamente chica, de alguna manera se desdobló un poco y hubo una participación previa, subnacional, como les gusta llamar a muchos, pero en realidad yo le digo mucho de jurisdicciones locales, que fue el foro de líderes locales en Río de Janeiro en la semana previa, un poco también para desconcentrar lo que se veía que iba a ser en la COP, allá en Belén, un gran conflicto como digo, en una ciudad por ahí no tan grande, y que hasta de alojamientos iba a haber conflicto allí. Entonces, para desconcentrar un poco, se hizo el foro de líderes locales en Río de Janeiro, donde participamos 4 provincias, y por supuesto, ejerciendo también la representación de COFEMA, y donde a su vez se dieron en paralelo, varias de las asambleas de lo que se llama la ACA, la Alianza por la Acción Climática en el Mundo, de UNDER2, el C40, que son las ciudades, varias de estas alianzas regionales o mundiales que hay, que tienen que ver con la gestión climática, con la lucha contra el cambio climático. Fue una muy buena participación y que sentó de alguna manera también algún panorama previo cuando llegamos a la COP. Y en la COP participamos 9 provincias de la República Argentina, algunos municipios también, como lo digo, me recuerdo en este momento el municipio de Vicente López, por ejemplo, y donde participamos y llevamos la voz de cada uno de los gobiernos locales, y también como COFEMA en general, que viene en la presentación, lo mencionaste. Hoy tengo el honor de conducir el Consejo Federal de Medio Ambiente de la República Argentina, elegido por unanimidad de las provincias en la asamblea de mayo y con mandato por un año, donde llevamos esa agenda provincial allá adelante, donde pudimos expresar nuestra voz como gobiernos subnacionales, y donde también, y que brevemente lo mencionaba recién, hablábamos y buscábamos ese financiamiento climático tan necesario para poder llevar las acciones que contribuyan a la lucha contra el cambio climático, y porque por supuesto buscan las metas que se establecen en estos eventos. Es muy difícil hacerlo sin el financiamiento adecuado. Nosotros, como provincia de San Luis, debo decirte que hemos restituido o hemos puesto en marcha mucho de este financiamiento climático internacional, mucho de ello a través del Fondo Verde del Clima y por FAO, la Federación de Agricultura y Alimentación de la ONU. Hemos puesto en marcha todo este financiamiento que estaba frenado y que hoy tenemos en vía de desarrollo un desembolso total de $2.300.000 para la provincia en diferentes líneas de trabajo, que tiene que ver con plan de prevención de incendios forestales, con el manejo de bosque con ganadería integrada y con los proyectos integrales comunitarios, como una línea de trabajo, pero para mostrar que hemos puesto en marcha. Y allí aprovechamos, recuerdo, 7 provincias de las 9, de tener una reunión con la representante para Latinoamérica y el Caribe del Fondo Verde del Clima, Christine Lang, si no me equivoco, si mal no recuerdo se llamaba, para explorar nuevas líneas de financiamiento que tengan que ver con la cuestión climática en cada una de las provincias, y siempre tenemos este conflicto de garantía soberana sí, garantía soberana no, o poder acceder directamente sin esta garantía soberana a todo esto que tiene que ver con el financiamiento climático. Esta participación fue en Belén do Pará, como bien lo dijeron recién, puerta del ingreso a la selva del Amazonas,
allí en la República Federativa de Brasil. Me gustó mucho los datos de color que dio Fabián, si habían desmontado o no. La verdad que se hizo dentro de un parque urbano, plenamente dentro de la ciudad, muy cerca del aeropuerto. No desconozco si deforestaron o no, pero sí te puedo decir que montaron grandes carpas para hacer eso. Incluso habían dejado árboles dentro de las carpas que no habían sacado para respetar un poco la fisonomía del lugar. Convivíamos con árboles dentro de las carpas. Después el otro dato de color no sabría decirlo, si fue así o no, quedaba fuera de ese dato. Y sí participaron también, como dijo Alejandra, muchas de las comunidades originarias de Brasil, que son un montón, y que allí estuvieron presentes y haciendo ejercer sus derechos, y de hecho algunos de las pocos incidentes que hubo, y que obviamente participó seguridad de la COP, tuvieron que ver con esto. Como les decía, la importancia de estar presentes allí, porque se tratan temas globales que en definitiva tienen aplicación local. Y me quiero detener brevemente en esto, en algunas de estas medidas. Allí se habla mucho, por supuesto, de lo que tiene que ver con la transición energética. Tienen mucho de cierto lo que han dicho en cuanto a que tal vez el déficit o algo que no se logró fue este avance sobre la transición energética que ayudaría muchísimo a el freno en la suba de la temperatura global. Se habla de gestión de residuos, que es algo absolutamente local, donde en la gestión de residuos intervienen los municipios, intervienen las provincias, en aquellas provincias que, por ejemplo, como San Luis, tenemos plantas regionales de recuperación y disposición de residuos, y que nucleamos hacia los municipios, pero que en definitiva tienen que ver con cada uno de nosotros, porque somos nosotros los que en la cadena de los residuos somos el primer eslabón. A ver si vamos a depositar en un cesto diferenciado lo que puede ser recuperable, de lo que no puede ser recuperable, de lo que es orgánico, de lo que es inorgánico, y que tiene que ver muchísimo con el trabajo de cada uno de nosotros, y por supuesto con la conservación y la recuperación de ecosistemas. Tuve el honor de cerrar el encuentro de 3 días de la Asociación Climática Argentina, o sea, de la Alianza por la Acción Climática Argentina, que es parte de la Acción Climática Mundial, hablando de la recuperación, de la conservación y la recuperación de ecosistemas, no solo en mi provincia de San Luis, sino también en 7 provincias más, o ejemplos de 7 provincias más que están llevando adelante importantes tareas de recuperación de ecosistemas, y que claramente tienen que ver con la gestión climática, claramente tienen que ver con la lucha contra el cambio climático. No me quiero detener en cada una de ellas porque esto sería muy largo, pero digo, es absolutamente necesario tener presente las acciones que cada una de las provincias y municipios también estamos llevando adelante en esta gestión climática, y que por supuesto, si hay oportunidad y en el momento de las preguntas, puedo comentarles de algunas, pero en honor a la brevedad y al tiempo, no las detallo en este momento. Así que, bueno, muchas gracias por eso, y a disposición de las preguntas que requieran. Muchas gracias, Federico. Y sí, evidentemente uno de los signos de los tiempos es la emergencia de las jurisdicciones subnacionales en la acción climática. De hecho, avanzaron mucho en su momento. La primera cosa notable fue la acción, el desarrollo que hicieron varios estados de los Estados Unidos, ya inicialmente en la época de George W. Bush y después en la primera presidencia de Donald Trump, creando sistemas de mitigación de gases de efecto invernadero a nivel estatal o interestatal, es decir, de los estados, no del Estado federal, sino de los estados, que son equivalentes a nuestras provincias, como para avanzar la acción, dado que al nivel federal no avanzaba. Hay mucho para hacer ahí. Si les parece, vamos a las preguntas. Tenemos algunas preguntas. Tenemos aquí una pregunta para Alejandra Cámara, de Florencia Sayago, que dice: considerando el lento avance a nivel nacional en la implementación del artículo 6, ¿qué alternativas dentro de los mecanismos de mercado tienen las provincias para financiar la acción climática? Hola, Tal vez Flor. también sea para Federico esa. Pero bueno. Bueno,
para ambos. Mira, yo lo que creo que, bueno, siempre el mercado voluntario está abierto para el mercado voluntario de créditos de carbono, está abierto para los participantes o para la Argentina, ¿no? Las instituciones argentinas, ya no tanto el tema de el artículo 6. eh, porque no vamos a acceder, por lo menos hasta la información que yo tengo hasta hoy, que no accederíamos a esa carta necesaria. Dentro de los mercados de créditos de carbono eh, voluntario, tampoco vamos a acceder a los créditos, digamos, que van a pagar más, como los de Corsia, porque también necesitaríamos una carta para el tema del ajuste, así que, pero bueno, sí quedaría a disposición eso. Y después hay muchos otros instrumentos financieros para la descarbonización, están las garantías de origen, están sistemas, como comentaba, de activos digitales que están surgiendo para agricultura y ganadería, que ayer tuvimos un webinar donde se explicó, donde lo que estamos tratando de armar es la demanda. ¿Y cómo se demanda eso? Bueno, son sistemas, se crean activos digitales para productores o para empresas y ellos mismos los van monetizando dentro de su cadena de valor. Es decir, pueden pagar insumos agropecuarios con parte de esos activos, pueden lograr primas porque demuestran que con esos activos tienen productos muchísimo más económicos. Así que creo que hay una gran posibilidad y yo soy muy optimista, realmente muy optimista, para que la Argentina, sobre todo los estados subnacionales que están siguiendo trabajando fuertemente, como lo explicó Federico, puedan generar estos mercados internos sólidos y que puedan generar también cajas. Y de repente también estipular una posición argentina de cara al resto, porque ustedes fíjense lo siguiente, Europa, y con esto termino, pero Europa cuando habla de tonelada de dióxido de carbono y sus créditos, el crédito europeo o la allowance europea es 1 tonelada de dióxido de carbono. Nada más. No piden salvaguardas, no piden ODS. Ahora vienen acá, van a África o van a Asia y nos piden la piedra lunar, el salvoconducto de cuando tenía 2 años. Es decir, eso también son temas a negociar cuando nosotros estamos apurados para mitigar. Así que yo auguro un gran futuro. La verdad que yo estoy contenta. Hay provincias que estamos hablando con varias provincias, veo interés provincial, así que nada, a armar estos sistemas y a defenderlos como soberanía. Brasil eso es lo que está haciendo. Gracias, Alejandra. No sé si Federico o Fabián quieren decir algo de este tema o pasamos a otra pregunta. No, brevemente algo de cuando hiciste la pregunta, recuerdo que manifestó de las alternativas que había para acceder a los mercados. Es cierto que es difícil, bueno, ahí Alejandra comentó muchísimos instrumentos que son posibles, por supuesto. Pero quiero destacar otra cosa, digo, no hay que detenerse con la excusa de que no accedemos a los mercados, no hay que detenerse con la excusa de que no tenemos financiamiento, digo, estamos hablando en gran medida. Hay muchísimas acciones que nosotros podemos hacer desde la propia gestión, y en esto estoy hablando de cada una de las provincias, para contribuir a la lucha en la gestión climática con pequeñas cosas. Algo de lo que te contaba recién, la gestión de residuos, puramente. Digo, llevar adelante un proceso socioambiental en la gestión de residuos en cada una de las provincias, con los municipios, en la separación en origen, la recolección diferenciada, con esto aumentar los niveles de recuperación de residuos para una menor disposición y por supuesto para insertar a la economía circular un mayor porcentaje cada vez de residuos, por supuesto un menor enterramiento, es absolutamente importante en la gestión de cambio climático y a veces no son grandes cantidades de financiamiento, de dinero lo que se necesita, sino que se necesita más que nada un proceso ciudadano, un proceso educativo a la ciudadanía, por supuesto después también acompañarlo con los equipamientos necesarios para poder generar esa separación y esa reintroducción a la economía.
pero no digo esto como un ejemplo, ¿no? Pero muchas veces escucho esta excusa de decir, no tenemos financiamiento, no podemos actuar. No, tenemos un montón de opciones de trabajo, de líneas de gestión, por ahí más chicas, por supuesto, para poder hacer, aunque no tengamos un financiamiento grande que siempre se esté esperando. Gracias, Federico. Fabián, no sé si querés comentar esto o pasamos a otra pregunta. No, por ahí cortito, digo que está complicado el tema y como dijo Alejandra, el tema de la autorización nacional complica un poco la participación de proyectos en los mercados regulados, pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Nosotros estamos colaborando con el gobierno nacional para ayudarlos a implementar el mecanismo que permita generar esas autorizaciones. Y creo que hay buena disponibilidad para hacerlo. Pero falta mucho y falta terminar de aprender ciertas cosas, pero eso creo que puede ser un factor importante porque destrabaría algunos proyectos que se pueden generar a nivel local. Si bien Argentina para muchos compradores es un país no del todo atractivo por los temas que siempre nos complican a nivel de seguridad jurídica, de problemas económicos, bueno, hay que transitar un poquito el momento y yo tengo también expectativas grandes de que la cosa va a funcionar bien y se van a desarrollar muchos proyectos. Nosotros estamos haciendo un montón de estudios de factibilidad porque nuestra recomendación siempre, en lugar de arrancar con un proyecto de entrada, hagamos una factibilidad para estar seguros de que vamos por buen camino, porque muchos proyectos fracasan porque no están formulados correctamente. O se tiene la idea de proyecto, pero después concretarlo en proyecto realmente con todos los requisitos que se tienen no es tan fácil y vemos un gran potencial. Estamos armando iniciativas con instituciones de afuera también para tratar de ver cómo colaborar. Misiones puede ser un caso testigo de lo que ocurra con la provincia, para ver cómo se consolidan estos esquemas. Y como decía Alejandra, hay esquemas, y también lo decía Federico, ¿no? No sé, Córdoba es un ejemplo de esquemas propios. Nosotros le hemos colaborado en alguno de ellos, en el que tiene que ver con este estándar propio que sacó la provincia para proyectos de biogás. Y creo que esas iniciativas también son importantes y obviamente no hay que quedarse de brazos cruzados, justamente. Fabián, Sí, te quiero sí, hacer una pregunta debido sí, a tu cercanía con Nación, sí, porque la último es un poco lo que yo estuve presente hace 3 semanas, pre-COP, sí, fue esto que vos estás comentando de que estábamos más cerca de lograr alguna carta. Luego vino la COP. Tengo entendido de que el subsecretario le pidieron la renuncia, aunque todavía está. Hubo algunos movimientos raros, entonces no sabemos bien si con qué quedarnos, ¿no? Con lo que dijeron antes de la COP o con esa renuncia. Si nos podés decir algo más sobre eso, yo te lo agradecería un montón. sí. A ver, tampoco me toca hablar porque no lo puedo hablar en términos oficiales, ¿no? Entonces, Ok, es medio complicado, pero yo lo que digo es, hay buena voluntad para tratar de ver qué es posible hacer, o sea, no cualquier cosa, pero está habiendo mucho pedido, entonces, bueno, se está trabajando para poder lograr algo, por lo menos no quedar en esta nebulosa de que no se sabe qué pasa, y también ojalá. que se independice un poco de los vaivenes, que pasa también con muchos esquemas. A mí me pasa, por ejemplo, con algún esquema provincial, ¿no? Que tiene algo propio y tengo algún interesado con un proyecto, pero me dice, ¿cómo me garantizás que mañana no cambie el color político y ese esquema lo dejen ahí en el camino? ¿Se entiende? Entonces, en todos lados hay incertidumbre, en el mercado global hay incertidumbre. O sea, si vos me decís, no confío en eso y confío que en algo que el mundo hoy día, hace 2 años querían todo red, después quieren todo ARR, ahora quieren todo biochar y todo el mundo va migrando ahora a jurisdiccionales, no sé, es una moda que se va guiando por lo que surge en el momento. Entonces, es difícil confiar en qué es lo que puede salir o no. No creo que estemos cerca de una carta, si cerca nos referimos a los próximos 2, 3 meses, pero sí en tratar de generar lo que permita llegar a algo que defina la cosa. No se puede seguir en esta nebulosa. Y eso es lo que se está Sí, tratando de agilizar, digamos, ¿no? Y después depende buenísimo. mucho de, bueno, de qué se decida, ¿no? O sea, eso
es una parte técnica y una parte política. Es como las negociaciones de la COP. Un equipo técnico negocia y el político decide. Y a veces decide lo mismo que el técnico y se basa en el técnico y otra vez hace lo que le da la gana. Bueno, acá es un poco parecido, pero esperemos que se pueda concretar porque creo que sería muy alentador para dar certidumbre en este mercado. Totalmente, totalmente, Fabián. Gracias, gracias por tu No. respuesta. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas más. Sé que están un poco ajustados de tiempo. Creo que Alejandra se tenía que ir. No sé si podemos hacerlas o cerramos acá. Eh, si se pueden quedar 5 minutos más y ser muy breves. Abusamos de Sí, su generosidad. hacela. Muchas gracias. Te hago muy rápido. Dulce Ortiz dice, teniendo en cuenta la ausencia de tratamiento de actividades con fósiles, combustibles fósiles, ¿creen que se llegará a una mitigación y posible transformación del sector a pesar de las constantes intervenciones de los interesados? Se me viene a la cabeza la problemática de la redefinición de zonas periglaciares con la actividad minera. ¿Algún comentario de esto? Sí, yo puedo hablar. A ver, yo con respecto, yo he trabajado en la industria del petróleo y gas, estoy cerca de la industria del petróleo y gas, y yo creo que en la medida que nosotros permitamos todo lo que trabajamos en esto, los negociadores y demás, permitamos que se distraiga el foco en esto, ellos ya saben que tienen que mitigar. De hecho, mi padre, 60 años de industria de petróleo y gas, trabajó 40 años en la Shell y él me cuenta que en 1972 la Shell ya tenía una unidad de negocios en Londres de cambio climático. 1972. Él tiene 94 años, sigue vivo y me sigue contando eso. Entonces, quieran o no quieran, estos tipos ya lo conocen bien, simplemente están ganando tiempo. En la medida que nosotros no sigamos abriendo ventanitas o distrayendo de realmente el tema, esto va a pasar. Quizás no con la celeridad que necesitamos, pero yo estoy segura que cerca del año 2050 esta industria va a estar muy acotada, me lo imagino con un combustible gas y los otros fuera, ¿no? O sea, realmente me lo imagino así. Yo un aportecito, Señor, coincido con lo que dice Alejandra, y a mí la sensación que me da que lo que se ve es como que uno viene de un punto, baja un poco, vuelve a subir, baja, vuelve a subir, baja. Esas subas a veces generan mala impresión, pero si uno mira la tendencia termina siendo a la baja. O sea, con esta curvita, pero siempre está bajando. Entonces, coincido que la descarbonización se viene y va a haber una demanda fuerte internacional y muchas de las compañías que están acá son subsidiarias de compañías internacionales. Entonces la demanda es muy grande. El sector lo sabe. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hacemos es un análisis de riesgo climático, físico y de transición. Y en transición, el aspecto fundamental es, bueno, en una economía hacia la descarbonización, ¿cómo se posiciona el sector? Entonces tienen claro que es algo que antes no miraban y ahora lo están mirando fuertemente. No solo porque se lo exigen, sino porque también son conscientes de que el mundo va a cambiar y entonces se tienen que adaptar. Entonces, creo que por más que hay vaivenes, lo que comentábamos de Europa, se le restringió el uso del gas ruso y empezaron a buscar otras alternativas. Bueno, sí. pero con esos vaivenes la tendencia siempre va siendo a mejorar el aspecto climático. Entonces, es lento, sí, pero creo que no hay forma de frenarlo, aunque haya un Trump o lo que fuera, me parece, no sé, en mi opinión, creo que en eso coincidimos con Alejandro. Sí, 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 totalmente. Bueno, y tenemos la última pregunta sobre si se consideran que es ambientalmente adecuado utilizar centrales nucleares en reemplazo de las térmicas. Bueno, entiendo térmicas, las térmicas son las fósiles, ¿no? Cortito, puedo empezar. Yo no soy física, Fabián puede contestar. Yo estoy de acuerdo en utilizar energía nuclear en la medida de que sea segura, de que no esté en lugares donde se mueven los pisos o corramos algún riesgo de tsunami, que pase lo de Fukushima. Yo estoy a favor de todo tipo de tecnología que pueda ayudar a una mitigación hasta que encontremos tecnologías como el hidrógeno verde, ¿no es cierto?, que puedan reemplazar todo. Pero sí, para la transición de acá a la China, yo. Pero bueno, creo que Fabiano o Federico pueden contestar mejor esa pregunta.
No, no, Muchas bueno, gracias, Alejandro. sí. Caballeros. Si tengo que contestar directamente la pregunta como se formuló, sí, obviamente, también estoy de acuerdo. Tienen una menor incidencia en el ambiente las centrales nucleares que las centrales térmicas, no cabe ninguna duda. Las centrales térmicas están consumiendo, quemando constantemente combustibles fósiles, con lo cual están largando gases de efecto invernadero. No cabe ninguna duda que las centrales nucleares tienen que tener seguridad. Bueno, lo de Fukushima que mencionaba Alejandro, un caso aislado, hay muchísimas centrales nucleares en el mundo que no han tenido ningún problema. Son algunas muy pocas las que sabemos que lo han tenido, pero no cabe ninguna duda que hay que siempre ir mejorando los estándares de seguridad porque son mejores, son más seguras que las térmicas, pero cuando tenemos un inconveniente es mucho más gravoso un inconveniente que se puede producir que si ocurriera en cualquier otra de las centrales de generación energética, ¿no? ¿Fabián? Coincido y es como cuando nos preocupamos por accidentes aéreos, decimos no hay que volar más, y es lo mismo. O sea, hay riesgos, pero pasa uno cada tanto y si uno suma son muchos peores los de autos que los de aviones, digamos. Pero es cierto, cuando pasa una cosa, Chernobyl, Fukushima, es obviamente preocupante, pero está súper extendida la tecnología, hay montones de maneras de controlar la seguridad y es una tecnología no contaminante. Ahora, también soy consciente de que hay una gran cantidad de público opositor a esta tecnología, ¿no? Entonces, bueno, también hay que atender eso, entonces ver cuál es la mejor manera de congeniar con esa visión que se tiene de que la nuclear es sumamente peligrosa. Sí, yo Pero agregaría, Fabián, que no solo público, sino también muchos especialistas están en contra, ¿no? No sí, solo es sí, una sí, cuestión pública. sí, sí, Pero bueno, sí, igual gente. aclaremos que eh. no es que este evento ha sido sponsoreado por la industria nuclear, ¿eh? Quiero aclarar, este, por la duda. Bueno. Bueno, les agradecemos muchísimo sus interesantísimas exposiciones. Nos disculpamos por habernos extendido un poco el tiempo pensado, pero bueno, era tan interesante y hay tanto que hablar que nos quedó corto, como siempre. Vamos a hacer más eventos de estos, estamos en contacto. Mil gracias a todos, especialmente a nuestros distinguidos expositores y que tengan muy, muy buenas tardes. Gracias a No, todos, gracias gracias. Claudio, Fabián y Buenas tardes. Federico. Hasta Chau, luego. chi. Chao, chao. Adiós, gracias.